Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Entre la vida y la Biblia, un espacio donde la fe se encuentra con la vida real, donde hablamos con honestidad sobre nuestras luchas, nuestras dudas y cómo el amor de Dios nos sostiene incluso y especialmente en nuestros momentos más frágiles. Hoy quiero hablarte a ti que quizás estás cansado, a ti que has estado sintiéndote débil, confundido y estancado, a ti que tal vez pienses que Dios está lejos o que has fallado demasiado como para que Él siga contigo. Hoy quiero recordarte una verdad poderosa que puede transformar tu día y tu vida. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy vamos a mirar personajes bíblicos que se sintieron rotos y aún así fueron usados por Dios. Hablemos de cómo rendirse no es perder, y cómo la gracia de Dios puede abrazarte justo ahí donde te duele más. Así que hoy, si sientes que estás en un lugar oscuro, quédate conmigo. No estás solo y no es el final. Este episodio es para ti. Sin más que decir, comenzamos. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hay momentos en la vida en los que el alma simplemente no puede más. Uno se levanta por la mañana y ya siente el peso del día antes de que empiece. Las preocupaciones golpean como olas en la orilla. Los problemas familiares, las deudas, la soledad, el dolor de una pérdida, las heridas del pasado y el miedo al futuro. A veces sentimos que el pasado nos persigue y que el futuro nos intimida. Caminamos con el corazón cargado preguntándonos, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿Estoy agradando realmente a Dios? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué me siento así si estoy orando y escudriñando su palabra y tratando de seguir a Cristo? Y a eso se suma la sensación de estar estancado, como si los días pasaran y no estuviéramos avanzando, como si estuviéramos atrapados en un ciclo de confusión y culpa, queriendo hacer más, pero sin la fuerza para lograrlo. Nos miramos al espejo y pensamos, ¿qué valor tengo? No soy tan espiritual como los demás. No tengo los dones que otros tienen. ¿Y será que Dios aún quiere usarme? Estos sentimientos no son raros. Muchos los vivimos, aunque pocos también los expresamos. Pero hoy quiero decirte algo con toda claridad y conforme a la palabra de Dios. Dios no te ha dejado, y en medio de este quebranto Él está aún más cerca que nunca. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo está en una situación muy similar. No está en lo alto de su ministerio, dando una gran enseñanza o haciendo milagros. No. Está en un momento de dolor personal profundo. Él mismo dice que pide a Dios que quitara un aguijón que lo afligía, y en lugar de un milagro inmediato, recibió una respuesta que transformaría su vida. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no le quitó el problema, pero le dio su gracia. No lo levantó con sus propias fuerzas, sino que lo sostuvo con un poder sobrenatural que solo se manifiesta cuando reconocemos que no podemos más. Quizás hoy estás en ese punto, cansado, inseguro, roto por dentro, cuestionando si realmente estás caminando bien con Dios. Quizás el enemigo te ha hecho creer que eres un fracaso espiritual, que ya no sirves y que Dios está decepcionado de ti. Pero escúchame con atención. Dios no se perfecciona en tu fortaleza, sino en tu debilidad. Cuando finges estar bien, sino cuando te sinceras delante de Él. No cuando te esfuerzas por impresionar, sino cuando te postras y dices, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Hoy Dios quiere recordarte tu valor. No estás solo en lo que haces, sino en lo que eres para Él. No estás solo, no estás abandonado. Lo que ves como estancamiento, Dios lo ve como una pausa para prepararte. Lo que ves como una debilidad, Dios lo ve como una puerta para mostrar su gloria. Así que si estás quebrado, si te sientes vacío, si no sabes cómo seguir, estás en el lugar perfecto para experimentar el poder de Dios, porque cuando ya no tienes fuerza, es cuando sus fuerzas comienzan a operar.
Hoy vamos a profundizar en cómo Dios actúa en nuestras debilidades y cómo su gracia nos sostiene cuando todo lo demás falla, y cómo nuestra fe puede ser el ancla que nos mantiene firmes incluso cuando la mente y el corazón se sienten desgastados. Para comprender la profundidad de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, es vital ver el corazón de quien lo escribe. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Fue fariseo, estudioso de la ley, apasionado y celoso de su fe. Luego de su conversión, se convirtió en uno de los predicadores más fervientes del Evangelio. Dios lo usó para plantar iglesias, escribir cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento y realizar milagros. Sin embargo, con todo esto, Pablo tenía una debilidad que lo acompañaba constantemente. Él mismo la llama una espina en la carne, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. No sabemos exactamente qué era. Algunos creen que era una enfermedad física, otros una condición emocional o espiritual. Lo importante es esto: era algo que lo hacía sentirse limitado, vulnerable y débil. Y Pablo, como tú y como yo, no quería esa debilidad. No la abrazó al principio. De hecho, oró 3 veces a Dios para que se la quitara. Esperaba una respuesta milagrosa. Esperaba que Dios removiera el obstáculo, pero Dios respondió con una palabra eterna: bástate mi gracia. No fue un sí ni un no, fue algo mejor. Te basta con lo que ya te he dado. Mi gracia es suficiente para ti. No necesitas que desaparezca el problema para que experimentes mi poder. Es más, mi poder se perfecciona cuando tú ya no puedes más. Pablo aprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. La debilidad no es una barrera para el poder de Dios, sino el lugar donde el poder brilla con más claridad. ¿Cuántas veces nosotros oramos: Señor, quítame este dolor, esta ansiedad, este pensamiento, este recuerdo, esta carga? Esperamos que la solución venga por la desaparición del problema, pero muchas veces Dios en su sabiduría permite que esas debilidades permanezcan, no para destruirnos, sino para que aprendamos a depender completamente de Él. Porque en esa debilidad, donde descubrimos que no podemos solos, que necesitamos su gracia a cada instante y que su poder no es teórico, sino real, palpable, presente en lo cotidiano. Cuando tú sientes que no puedes más, cuando sientes que no estás dando la talla, cuando te comparas y sientes que no eres suficiente, estás en el lugar exacto donde Dios quiere mostrarte cuánto te ama y cuánto puede hacer por ti, no con tu fuerza, sino con la suya. Cuando leemos que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, es vital que nos detengamos y preguntemos: ¿qué significa la debilidad para nosotros hoy? En el contexto bíblico, la palabra debilidad, asteneia, no solo hace referencia a una limitación física, sino también a todo tipo de vulnerabilidad emocional, mental, espiritual, moral. Pablo no solo hablaba de un dolor corporal, hablaba de una realidad interior, la experiencia humana de sentirse frágil. Hoy esa debilidad puede manifestarse en muchas formas. El emocional, ansiedad persistente sin entender por qué. La lucha con la tristeza o la depresión aún siendo cristiano. Sensación de estar desconectado de los demás, sintiéndose solo incluso cuando estás rodeado de gente. Sentimientos de inutilidad, fracaso o inseguridad. En nuestras emociones, la ansiedad persistente sin entender por qué. La lucha con la tristeza o la depresión aún siendo cristianos. La sensación de estar desconectado de los demás, sintiéndose solo incluso cuando estamos rodeados de gente. Sentimientos de inutilidad, fracaso o inseguridad. En nuestra mente, pensamientos repetitivos y negativos que nos persiguen. La dificultad para concentrarnos o tomar decisiones. La falta de motivación o el sentido o las preocupaciones excesivas por el futuro. En el modo espiritual, tenemos batallas con la falta de deseo por orar o leer la palabra. El sentimiento de culpa constante que no te permite acercarte a Dios con libertad. La sensación de estar lejos de Dios, de que Él está callado o distante, y compararte con otros cristianos y sentirte que no estás a la altura. Lo interesante es que estas debilidades que normalmente tratamos de esconder pueden convertirse en las herramientas más poderosas para que la gracia de Dios obre en nosotros.
Lo interesante es que estas debilidades que normalmente tratamos de esconder pueden convertirse en las herramientas más poderosas para que la gracia de Dios sobre nosotros. La cultura del mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades. Tienes que ser fuerte, no muestres tu dolor, no hables de lo que sientes, no te quejes, mantente de pie. Pero Dios nos dice algo radicalmente diferente. Muéstrame tu debilidad, no la escondas, tráemela. Ahí quiero revelarte quién soy. Es la confesión honesta de nuestra fragilidad donde empezamos a experimentar la gracia. Es cuando dejamos de aparentar, cuando caemos de rodillas y decimos, Señor, ya no puedo. Piensa en un joven cristiano que ha sido siempre responsable, estudioso de la Biblia, involucrado en su iglesia, pero de pronto empieza a sentirse apagado, vacío, confundido. Lucha con el pensamiento oscuro, pierde el ánimo, se siente culpable porque piensa, ¿cómo puedo estar así si no conozco a Dios? Se aísla, ora menos y se siente indigno. Pero cuando decide abrir su corazón ante Dios, cuando se atreve a hablar con un líder espiritual o con un hermano maduro y deja de fingir que está bien, ahí empieza su sanidad. No porque sus problemas desaparezcan, sino porque la gracia de Dios empieza a restaurar su alma en medio de esa debilidad. Tu debilidad no te descalifica del propósito de Dios. Al contrario, es el lugar donde Dios quiere trabajar, sanar y glorificarse. Él no necesita tu perfección, solo tu corazón rendido. En muchos círculos cristianos, sin darnos cuenta, hemos transmitido estas ideas erróneas. Si tienes fe, no te sentirás mal, como si la tristeza, la ansiedad, la confusión o el agotamiento fueran señales de que algo está mal en tu relación con Dios. Pero eso no es bíblico. ¿Sabías que muchos héroes de la fe lucharon con su salud emocional? David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió salmos donde decía, estoy hundido en el lodo, no tengo dónde apoyar los pies, en Salmos capítulo 69, versículo 2. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Salmos capítulo 42, versículo 5. El profeta Elías, después de ver fuego del cielo en el monte Carmelo, huyó al desierto, se acostó bajo un árbol y le dijo a Dios, basta ya, oh Señor, quítame la vida. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Estaba agotado, deprimido y sin esperanza. Jeremías dijo, maldito el día en que nací. Jeremías, capítulo 20, versículo 14. ¿Eran personas sin fe? No. Eran hombres profundamente comprometidos con Dios, pero también eran humanos, con emociones, con ciclos de fortaleza y quebranto, y Dios nunca los rechazó por sentirse mal. Aquí está la clave. La fe no es negar lo que sentimos. La fe es creer que Dios está presente aun cuando nos sentimos rotos. La fe no es ausencia de ansiedad o tristeza. La fe es anclarse a Cristo cuando la tormenta interior ruge con fuerza. Entonces, ¿cómo se conecta la fe con la salud mental? La fe te permite ser honesto con Dios sin temor. Puedes decir, estoy cansado, no entiendo, estoy roto por dentro, y Él no te va a rechazar. Al contrario, Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En Mateo capítulo 11, versículo 28. La fe te recuerda que no estás solo. Una de las mentiras más comunes en la batalla mental es, nadie te entiende, nadie está contigo, pero Dios está contigo. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, en Hebreos capítulo 13, versículo 5. La fe abre la puerta a la gracia diaria. Como Pablo, tú puedes orar y aunque el problema no desaparezca de inmediato, la gracia de Dios te envolverá como un manto. Su presencia no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. La fe nos impulsa a buscar ayuda. Dios puede usarte solo, sí, pero muchas veces su ayuda llega a través de otros. Tal vez un pastor, un terapeuta cristiano, un amigo sabio, una comunidad que te escuche, tu familia y aquellos que oran por ti. Pedir ayuda no es falta de fe, es humildad y es sabiduría. La salud mental no es una meta lejana para los cristianos, es parte del cuidado integral que Dios quiere darte. Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. Isaías capítulo 61, versículo 1. Eso incluye tus pensamientos, emociones y recuerdos. Tu mente no es un estorbo para Dios, es parte del lugar donde Él quiere habitar y restaurar.
y su poder, recuerda, se perfecciona en esa debilidad. Una de las verdades más profundas del Evangelio es que la rendición no es una señal de derrota, sino el comienzo de la transformación. Mientras el mundo dice, sé fuerte, sigue adelante, no te rindas, Jesús nos invita a hacer algo radical, a rendirnos, a soltar el control, a dejar de aparentar, a entregarle sin filtros nuestra debilidad. Pablo no fue restaurado por resistirse a la espina, sino por aceptarla y dejar que Dios se glorificara en medio de ella. Cuando él dice, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, está diciendo, ahora entiendo que mi fragilidad es una plataforma para que el poder de Cristo repose sobre mí. Ese verbo reposar, en griego se refiere a ser morada, habitar como en una tienda, es decir, cuando tú reconoces tu debilidad y te rindes, Cristo no solo te ayuda, Él hace su casa en ti, Él habita contigo. Pero ¿cómo nos rendimos realmente? Reconociendo que no podemos más sin sentir culpa. No eres menos espiritual por no tener fuerza. La rendición es decir, Señor, no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Es dejar de huir y presentarte ante Dios tal como eres, con todo el peso de tu cansancio, dudas y angustias, dejando de controlar. Muchas veces nuestro agotamiento viene de querer controlar todo, el futuro, la opinión de los demás, las decisiones, los resultados. Rendirnos es decir, Señor, haz tu voluntad incluso si no la entiendo todavía. Aceptando el proceso. Dios no siempre actúa en nuestra velocidad, pero cuando te rindes a su tiempo empieza a ver que el proceso no es pérdida, es formación. Él está haciendo algo en ti incluso si no lo ves hoy. La rendición no es una oración perfecta, es una oración honesta, es llorar, suspirar, callar, gritar si hace falta. Es decir, Dios, estoy roto, pero sigo buscándote. Él escucha los suspiros más que los discursos. En el versículo del Salmo capítulo 34, versículo 18 nos dice, Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Una joven cristiana luchaba con ansiedad severa. Iba a la iglesia, pero se sentía cada vez más alejada, como si Dios estuviera lejos. Un día se arrodilló en su habitación y sin palabras elocuentes, simplemente dijo, Señor, ya no puedo más, ayúdame. Y ahí entre lágrimas sintió algo que hacía tiempo no sentía, paz. No porque la ansiedad desapareciera de inmediato, sino porque por fin dejó de luchar sola, y desde ese día comenzó a experimentar día a día cómo la gracia de Dios era suficiente. Rendirse no es perder, rendirse a Dios es encontrar descanso. Cuando tú dejas de luchar con tus propias fuerzas, su poder comienza a manifestarse. Cuando tú dices, no puedo, Él dice, yo sí puedo y estoy contigo. Si has llegado hasta aquí con una carga en el alma, tal vez te sentías estancado, vacío, cansado de luchar con pensamientos que no puedes controlar, con heridas que no terminan de sanar, con un futuro que no ves claro. Quizás sientes que fallaste, que no eres suficiente, que te alejaste de Dios o que no estás avanzando. Déjame decirte, y escucha bien esta verdad eterna. Dios no necesita que seas fuerte. Dios no te pide perfección. Dios solo te pide un corazón quebrantado y dispuesto para que Él haga su obra. Y si hoy lo único que puedes decirle es, aquí estoy, roto pero tuyo, entonces estás en el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Su poder no se perfecciona en tus logros, se perfecciona en tu quebranto. Cristo no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino por los que tienen todo claro, sino por los que están confundidos, heridos, agobiados. Vino por ti. Hoy, Él te dice con amor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Deja de esconderte en tus lágrimas. Sabemos que Él las cuenta. Deja de callar tus pensamientos oscuros. Él los conoce. Deja de sentirte indigno. Él ya pagó por tu restauración. Dios está más cerca de lo que sientes. Su gracia no solo es suficiente, es abundante, persistente, y está obrando en ti ahora mismo aunque no lo veas. No por lo que tú haces, sino por lo que Cristo ya hizo. Hermano o hermana, amigo o amiga.
quiero exhortarte hoy a que vuelvas a rendirte con constante claridad a nuestro Señor. No pelees solo, rodéate de personas que oren contigo. Habla con alguien de confianza, no te aísles. Llena tu mente con la palabra, aunque no la sientas. Cree que aunque no veas el cambio todavía, Dios ya está obrando. Y recuerda, no necesitas ser fuerte, solo necesitas no soltar la mano de Jesús. En Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, hoy vengo a ti con toda mi fragilidad. A veces me siento incapaz, confundido, sin fuerza. Hay batallas en mi mente que no sé cómo pelear. Hay heridas que no sé cómo sanar, pero hoy me aferro a tu palabra. Tú dijiste que tu gracia es suficiente. Tú dijiste que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y aunque no entienda todo, confío en ti. Haz tu obra en mí, habita en mi corazón, renueva mi mente, restaura mis emociones y recuérdame cada día que en ti tengo esperanza aún en medio del quebranto. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, no es tu fuerza la que te sostendrá, es su gracia, y su gracia nunca falla. Sin más que decir, te dejo un abrazo fraternal y que Dios te bendiga y paz a vosotros.